As-salamu alaykum wa rahmatullah. En este episodio vamos a hablar sobre crianza respetuosa y educación positiva, disciplina positiva. Es un tema que a los padres y madres suele interesarles bastante, porque afortunadamente hay bastante concienciación ahora, ¿no?, con el tema de la crianza positiva, sin gritos, sin golpes, educando y respetando las emociones de nuestros peques. Y sí, afortunadamente pues la gente, los padres están interesando, ¿no?, en este tema y en hacerlo de la mejor manera posible, tratando de no repetir patrones de conducta que quizás recibieron en la infancia y demás. Y bueno, vamos a tratar un poco, en la medida de lo posible, de forma un poco general, de qué va esto y hacer un poco la distinción entre, porque se suele confundir mucho, el tema de la crianza positiva y la crianza permisiva, porque se suele confundir muchísimo y hay mucha gente que cree que una crianza respetuosa en la que tú estás valorando y respetando las emociones de tu peque es simplemente dejarle hacer lo que le dé la gana, y hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, claro, yo realmente no tengo este dilema porque si tiro más hacia la disciplina, honestamente, no. Pero sí es cierto que lo que es el ser tan permisivo puede ser tan dañino para el niño como ser excesivamente autoritario y restrictivo. Supongo que parte del ejemplo de esto lo dimos en episodios anteriores cuando mencionábamos: si cada vez que el niño quiere algo tú se lo das, le estás incapacitando para un mundo real, ¿vale? Y de hecho podríamos hacer aquí la distinción entre los animales salvajes y los domésticos, ¿vale? El animal salvaje vive en su hábitat natural donde hay depredadores, entonces está alerta, está despierto, tiene unas capacidades, ¿vale? Sin embargo, al domesticar a los animales, lo que hemos hecho es les hemos acostumbrado a vivir ahí dentro en una granja o lo que sea. Tú le sacas, le das de comer, luego lo vuelves a meter y progresivamente estas especies, bueno, que son las domésticas, han perdido la capacidad de estar alertas o de enfrentarse a una situación salvaje, ¿vale? No lo necesitan, pues genial. Pero si fueras a coger a una oveja y llevártela a un bosque no duraría ni 5 minutos, ¿vale? Entonces, quieras o no, el mundo real tiene parte de ese, lo que podríamos denominar carácter. No todos son rosas en la vida. Y entonces lo que va a pasar es que el niño se va a encontrar con circunstancias adversas, ¿vale? Pérdida de trabajo, pérdida de, yo qué sé, frustración, no conseguirá alcanzar un objetivo. Y tienes que darle la oportunidad de desarrollar las herramientas que necesite para ese mundo real. Exacto. De lo cual le estarías privando si cada vez que él tiene un impulso o un deseo, tú se lo satisfaces. Cada vez que él se queja por algo que se le quita, pues tú se lo devuelves. No le estás ayudando, básicamente. Para mí esta forma de maltrato, si lo quieres decir así, es muy común y es muy peligrosa, ¿vale? Obviamente luego estaría el extremo opuesto. Sí, de hecho, como digo, hay mucha concienciación actualmente sobre el tema de la crianza respetuosa y respetar a nuestros peques, sus sentimientos y demás, y escucharles y todo. Pero como siempre el ser humano, los extremos son nuestros favoritos, siempre. Y claro, personas que quieren cambiar esos patrones de educación que han recibido, lo que hacen es irse al otro extremo, que es el permitirle todo al niño, ¿no? Y es tan peligroso como una educación autoritaria. Tan peligroso, porque realmente un niño que ha sido educado bajo una educación autoritaria, y con una educación autoritaria hablo ya no solo de maltrato físico, que lo hay en muchas ocasiones, agresiones físicas, agresiones verbales, como insultos, menospreciar constantemente al niño, sus capacidades, no elogiarle. Este tipo de cosas es maltrato. Correcto. Y la gente cree que no lo es. Pero sí lo es. Tú lo que estás convirtiendo es a un futuro adulto frustrado, un futuro adulto con una autoestima pésima, un futuro adulto con una inseguridad tremenda en sí mismo, con una falta de confianza increíble, con una falta de habilidades sociales. Y por el otro lado tenemos el otro tipo de maltrato,
porque se considera maltrato la crianza permisiva. Es que tú estás privando a tu hijo de herramientas para enfrentar la vida. Tú estás privando a tu hijo de habilidades. Correcto. Si tú a tu peque no le pones límites, no le pones... no le das, o sea, no le educas con disciplina, simplemente lo estás dejando vacío por dentro. Y el día de mañana va a encontrar situaciones a las que no va a saber hacer frente. Y encontramos personas con la autoestima baja también, con muchas frustraciones también. Las relaciones sociales son pésimas porque tienden a tener un egocentrismo muy alto, tienen que ser lo que ellos digan, ¿no? Narcisistas, etcétera. Sí. Entonces, es otro tipo de maltrato. Entonces, yo cuando hablo sobre crianza respetuosa y demás, y disciplina positiva, hablo de ese punto medio tan maravilloso que nos cuesta tanto encontrar en todos los aspectos de la vida. Y es simplemente valora a tu hijo, pero ponle límites. Sí. Edúcale con disciplina, pero positiva. Sí. Si se puede no golpear a un niño perfectamente, igual que no golpearías a un adulto, para enseñarle lo que tiene que hacer a un empleado, por ejemplo. Correcto. Y también le puedes poner un límite a un niño, porque a un niño no le dejas meter los dedos en un enchufe. Claro. Le dices que no. Claro. Hay que aprender a decirle que no. Entonces es súper importante para los niños este tipo de crianza, porque, a ver, la crianza es la base de todo, del futuro adulto en el que se va a convertir. No. Si tú quieres que tu hijo sea un adulto funcional, que sea un adulto que consiga lo que quiere en la vida, que no tenga quizás, si Dios quiere, que pagar sesiones con un psicólogo o una psicóloga durante mucho tiempo, lo único que puedes hacer por él es criarle de este modo. Lo único. Correcto. Entonces vendríamos a decir aquí que el concepto de وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, se supone que tenéis que ser una nación intermedia, ¿no? Dice Dios. Hemos hecho de vosotros la nación de medio, la que técnicamente la que daría ejemplo al resto de la especie humana de cómo evitar el exceso o la deficiencia, ¿no? Hay una frase, un proverbio, como lo quieras llamar, que dice Jairul umuri awsatuha. La mejor de las cuestiones es tomar la vía intermedia, ¿vale? Que está atribuido al profeta alayhi salam, pero no es un hadith. Como hadith no es auténtico, pero sin duda es una frase que, aunque no es un hadith, claramente es la sunna, ¿vale? O sea, representa realmente lo que el profeta enseñó alayhi salam. Hay un famoso hadith que sí es auténtico, que dice, no es de los nuestros, laysa minna, y los eruditos siempre entienden que cuando un hadith dice, no es de los nuestros el que hace X, el profeta no está diciendo son kuffar, ¿vale? No hay que tomárselo de esa forma literal, sino de la forma, bueno, lo que implica, ¿vale? Es decir, yo me lavo las manos de la gente que lo haga así. Y en este hadith dice, no es de los nuestros quien no respete los derechos de nuestros mayores, kabirana, ¿vale? Nuestros ancianos, y quien no yarham sagirana, quien no muestre rahma, que vendría a significar ternura, compasión, todos esos significados, sagirana, a nuestros pequeños. Y la primera vez que leí esto, de hecho recuerdo que me llamó la atención porque pensé, parece que muchos musulmanes sabemos la primera parte, la de respetar a los mayores, pero la de tratar con ternura a los niños no está súper inculcado, especialmente en los hombres. Es como yo, dar besos a mis hijos y estas cosas, no te equivoques, ¿vale? Yo soy el padre. No me puedo... Estos son frases literales que será por pura, yo qué sé, demografía, pero las escucho más en musulmanes que en no musulmanes. Sí. Cosas como, no me voy a comportar como una mujer, para eso ya están las mujeres, la madre, las tías y eso. No darle excesivos abrazos, besos, etc. Y es gracioso porque en vida del profeta alayhi salam es de nuevo una de esas cosas que hay tanto material, pero hacemos un caso tan omiso, y en varias ocasiones, bueno, hay varios hadices, pero podría ser el mismo caso contado por diferentes de los compañeros del profeta, wallahu alam. Pero la cuestión es que en una ocasión viene gente del desierto, ¿vale? Y
y le dice al profeta, el profeta tenía 2 nietos, Hassan y Hussein, y el profeta tenía una relación muy física, muy verbal con ellos, ¿vale? Y esto no era la norma, ¿vale? En un macho especialmente. Entonces uno de los beduinos le dijo, yo tengo 10 hijos y no le he dado un beso en la vida a ninguno, ¿vale? Esto es un hadith auténtico. El profeta ﷺ dijo, ¿yo qué puedo hacer por una persona a la que Dios le ha quitado rahma de su corazón? Rahma, insisto, ternura, compasión, todo eso. Y en otro de los riwayat, en otra de las transmisiones, el profeta le dice, Innahu man la yarham, la yurham. Quien no muestre compasión, no se le mostrará compasión, ¿vale? Y claro, la interpretación de este hadith obviamente es, si tú no tratas con misericordia, luego no esperes que Dios te tenga misericordia. Pero la otra interpretación es que si tú no transmites ternura, luego no la vas a recibir como principio general. Pero claro, este hadith está hablando de relación padres e hijos. Entonces vamos ahora a interpretarlo contextualmente. Si tú no muestras misericordia a tus hijos, luego llegará un día en el que tú estarás necesitado de misericordia y no la vas a recibir, ¿vale? Lo más gracioso es que tendemos a... Bueno, estos padres tienden a culpar a los niños, a los hijos, cuando ya estén mayores y no les hacen caso. Correcto. De no hacer... De no hacerles caso. Con todo lo que yo he hecho por ellos, exacto, que le he cambiado los pañales. No has cambiado los pañales, era tu deber, era tu hijo, ¿no? Claro, o sea, no hay que darte una medalla por cambiar los pañales de tus hijos. Si no querías cambiar pañales, era tan sencillo como no tener hijos, ¿no? Dicho esto... no, pero es verdad esto, es un poco... No sé cómo decir la palabra, pero es un poco feo, ¿no? Sí. No exijas que tus hijos mayores... Que yo soy partidaria de que pese al daño que pueden haberte hecho tus padres... Eso lo dejamos claro también. Como también. he dicho muchas veces, ya como adultos somos responsables de nosotros mismos y por mucho daño que me hayan podido hacer mis padres o no me haya gustado su tipo de crianza o lo que sea, mi responsabilidad como hija y como musulmana también es cuidar de ellos. Sí. Y eso no hay duda. Sí. Pero si vamos a ver de una persona que no es musulmana, ¿no? Que decide cortar los lazos con sus padres por este tipo de trato en la infancia. No culpes a tus hijos, haz un poco de... ¿no? Y di, a lo mejor es que me he equivocado yo. Sí. Y es verdad que los padres tendemos mucho a tener ese orgullo de padre y madre, de perdón, yo no me equivoco nunca. Es el problema de siempre, el ego. El nafs está ahí siempre impidiéndote avanzar. Sí. No sé lo que te iba a decir. Sí, quiero dejar claro que no se niega en ningún momento que incluso si tu padre no te daba muchos besos, cuando él sea mayor, Dios dice, extiende las alas de tu rahma, de nuevo. Es decir, protégeles, cuídales, ni siquiera les hables con desprecio. Eso es claramente un principio islámico innegable. Pero hablándole al padre ahora y a la madre, no al hijo, lo que tú utilizaste, los medios que usaste, o la falta de rahma, porque esto no es... Hay gente que le dices eso y te dice, no, esto es moderno, esto es algo moderno, esto es algo de, yo qué sé, de lo... crianza respetuosa, moderno... olvídate de los nombres, el concepto en sí está en la guía natural, o sea, ya está allí. Quiero decir, y es algo con lo que tenías que cumplir. Tan difícil es reconocer tu error. Y, o sea, me llama la atención porque se le dice al hijo, cuando seas mayor, rahma hacia tus padres, pero luego se le dice a los padres, rahma hacia tus hijos. Sí. Y sabemos que el profeta ﷺ reaccionó... El profeta no solía reaccionar emocionalmente a menos que algo fuera una injusticia, ¿no? Un acto de dol, ¿vale? Un acto inmoral, en cuyo caso se enfadaba, ¿vale? Y esto es uno de esos casos, quiero decir, sus respuestas eran tajantes cuando un hombre decía, yo no doy besos a mi hijo, yo no... si tú no das misericordia no vas a recibir misericordia, ¿vale? Y eso es como una cultura que hay que avivar, la cultura del equilibrio. Quiero decir que no hace falta ser permisivo y permitirlo todo, pero tampoco hace falta negar la necesidad de un contacto físico y de una forma verbal en la que expresas cariño. Contacto físico, buenas palabras de cariño hacia ellos, pero ya no solo eso, sino también respetar sus emociones, sus necesidades, aprender a comunicarte con ellos. Hay tantas cosas, en verdad, que es que son la base, porque el día de mañana, en una edad un poco más turbulenta, esos niños van a buscar. Luego te encuentras con padres
con hijos adolescentes que te dicen, mis hijos no me cuentan nunca sus cosas. Lógicamente no te cuentan sus cosas porque nunca les has enseñado a que te cuenten sus cosas. Analiza qué pudiste hacer. Entonces, ¿qué pasa? Siempre está con los colegas y con los amigos, lógicamente, porque son iguales. Y ellos sí los escuchan, pero tú no. Entonces, yo creo que a mí no me gusta decir que los padres deben ser amigos de sus hijos porque no es así. Claro. Pero sí que seas la primera persona en la que piense cuando tiene un problema. Sí. Que diga, tengo un problema, no sé cómo solucionarlo, voy a hablar con mi madre, voy a hablar con mi padre. No que diga, voy a hablar con Pepito, que sí, que es mi amigo. Sí, habla con tu amigo. Pero la primera persona en la que piensas que sean tus padres, no que huyas de contarles algo así. Es lo que pasa muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Y esto se consigue simplemente, pues eso, teniendo un equilibrio en la educación. Sí. Un equilibrio. Y quiero recalcar eso, porque yo en redes sociales hablo mucho sobre el tema de la crianza. Y mucha gente dice, es que la generación de cristal, normal, se quejan de todo, siempre están igual, normal, si no se les puede dar ni un golpecito. Pues quizás debas pensar por qué tienes que darle un golpecito. A lo mejor es que no sabes educarle sin un golpecito, ¿no? Entonces a lo mejor tienes que aprender a educar sin necesidad de usar ninguna fuerza física. El problema lo tienes tú. ¿no? Eso de echarle la culpa al otro lo hacemos hasta con nuestros hijos que acaban de venir al mundo antes de decir qué es lo que yo puedo tener por corregir. Totalmente. En resumen, espero que hayáis encontrado beneficio de este vídeo. Esto da para un montón, el tema de la crianza. Los que me conocéis sabéis que hablo de este tema y da para muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema de los niños. Pero bueno, espero que este breve resumen haya dejado claro al menos la diferencia entre un tipo de crianza y otra. Sí, y en los próximos vídeos vamos a alargar o extender un poco este tema. Inshallah. Si Dios quiere. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.